¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a esta sesión grabada de Ictiología 2.0. Algunas sesiones serán como estas, serán grabadas. Yo les invito a que participen, que hagan preguntas, si es que surgen preguntas en torno al tema que vamos a ver y las pongan. Evidentemente la dinámica pues, va a ser diferente que cuando es un enlace live. Cuando es el enlace live en cierta forma es más divertido, ¿no? Porque se puede responder inmediatamente a las preguntas, hay una mayor interacción. Pero bueno, ahorita debido a ciertas circunstancias y que de repente se puede y de repente no se puede, tengo que ver y ajustar el horario para que sea un horario que se pueda, que podamos tener un enlace live. Creo que es más entretenido para ustedes, es más dinámico, pero bueno, el tema se tiene que dar y se tiene que ver. Entonces, pues por eso decidí hacer esta sesión grabada. Eh, Vamos a ver el tema que habíamos anunciado ahora, que es la identificación molecular y las señales demográficas en tiburones basadas en pesquerías artesanales en la costa pacífica de Colombia, las implicaciones que tiene para la conservación. Antes de entrar a lo que es en sí el artículo, sí quiero destacar una serie de cuestiones. Yo soy zoólogo, soy ictiólogo, pues digamos, de la escuela tradicional, por llamarlo de alguna manera. Es decir, prefiero ver los animales in situ, prefiero hacer las disecciones, prefiero hacer muchas cosas, pero sin embargo, a raíz de la aplicación, que ya lo vimos en algún otro tema aquí en Ictiología 2.0, de las herramientas moleculares como el eDNA, es decir, el DNA que nos permite hacer una matriz de presencia-ausencia de algún organismo que pueda ser muy elusivo para verlo in situ, in vivo, ¿no? Pues así como eso empiezan ya, la biología molecular empieza a invadir estas áreas que usualmente no invadían, ¿no? Originalmente pues eran otros tipos de estudios, etcétera, etcétera. Sin embargo, no dejo de reconocer la importancia de las herramientas moleculares, pero sí teniendo en cuenta algo bien importante. No puede eliminar completamente los métodos tradicionales que utilizamos para muestrear, por la simple y sencilla razón de que no siempre se tiene el presupuesto, se tienen los dineros para poder tener un equipo de PCR, que es lo que usualmente se utiliza, o las sustancias que se utilizan en torno a este equipo para hacer los experimentos de DNA y cosas por el estilo. Entonces, no siempre se va a tener el recurso ni la manera de hacer. Es una buena manera, sí, pero siempre y cuando pues existe el recurso. Lo que sí quiero hacer énfasis antes de empezar a examinar el artículo es que pues la biología molecular se ha mostrado ya como una herramienta bastante útil en este aspecto. Bastante útil, aunque bueno, como lo digo, pues sigue siendo una herramienta cara y que muchas veces no va a poder suplantar al 100% las otras metodologías de investigación que tenemos en torno a lo que hacemos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues a mí me gusta presentarles estas novedades y que pues vayamos reflexionando, ¿no? Ahora sí que dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, tú echas las tuyas a remojar. Entonces, vayamos reflexionando acerca de las bondades de estas herramientas y que en algún momento a lo mejor las instituciones donde laboramos puedan, no sé, adquirir el equipo, traer a la gente especializada. Yo me declaro un neófito, yo me ponen una máquina de PCR, no sabría yo qué hacer con ella. Sé para qué funciona, sé qué resultados me puede dar, sé muchas cosas, pero yo no estoy preparado en cuestiones de biología molecular. Entonces, ahí sí necesitaríamos trabajar con un biólogo molecular. Un biólogo molecular que evidentemente no está preparado
con las metodologías que nosotros manejamos. Entonces, trabajando de manera conjunta, pues se podría sacar algo novedoso. Recordemos que ya ahorita la tendencia es a la ciencia integrativa, ¿sí? Ya está la biomecánica, donde utilizas aspectos mecánicos, aspectos anatómicos, los conjuntas y obtienes un resultado interesante. Está la ecomorfología, donde utilizas conceptos y aspectos ecológicos de alguna especie y su entorno y aspectos también anatómicos y morfológicos de la especie y obtienes un estudio ecomorfológico interesante. Es decir, la tendencia a la evolución en nuestras ciencias es a ser multidisciplinarios. No a que seamos todólogos, a que seamos multidisciplinarios. Entonces, el biólogo molecular pues va a haber que explicarle algunas cosas que nosotros manejamos y él a su vez nos explicará las cosas que él maneja y nos ayudará en torno a esto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues voy a compartir mi pantalla para que comencemos a ver el artículo. ¿Sí? Ahí está. A ver si esto me conviene. Sí, perfecto. Bueno, entonces aquí está el artículo, ¿no? Es la identificación molecular de tiburones. Estamos estrenando un nuevo logo, un logo como ya explicaba yo, un logo hecho con fotografías mías, así es que no va a haber aquí demandas ¿cómo se llama?, de derechos de autor ni nada por el estilo, ¿no? Procuro no utilizar pues presentaciones o cosas que hayan hecho otras personas por la cuestión de los derechos de autor. Y bueno, en esa misma aspecto decidí modificar el logo, utilizar una fotografía mía. No soy buen fotógrafo, la verdad fue serendipia que haya salido también este pez erizo, me gustó y dije, bueno, que sea el logo de Ictiología 2.0, pues para de aquí en adelante hasta que tenga otra buena, la que yo considere una buena fotografía y pueda utilizarla como logotipo, ¿sí? Bien, entonces, el nombre corto para este artículo es la identificación molecular de tiburones. Déjenme pongo el puntero láser, el superpuntero láser, y vamos a pasar a la siguiente. Este es el título largo del artículo, ¿no? La identificación molecular y los aspectos demográficos de tiburones basados en pesquerías artesanales de la costa pacífica de Colombia. Ojo, una disculpa, a lo mejor no utilicé un artículo que tenga que ver con México, pero como afortunadamente, y en eso me siento muy, muy honrado, tengo seguidores de Perú, sobre todo, muy buenos amigos ahora a lo largo de este tiempo que hemos estado con estos enlaces. Seguidores de Perú, seguidores de Colombia, seguidores pues de muchos lugares, de Argentina, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar, aunque no sea un tema concerniente a México, vamos a hablar de cómo lo han solucionado en esta parte de Colombia. Es un artículo aceptado en mayo de 2022, o sea, es un artículo sumamente reciente, ¿sí? Y pues bastante, bastante bueno. Gente de Colombia, gente de Alemania y de Noruega, ¿no? Entonces tenemos un grupo bastante, bastante multinacional ahí, muy interesante. Lo que les decía, ¿no? No siempre en un solo país se va a poder solucionar todo, sino que pues vamos a tener que echar mano de la colaboración con colegas de otros lugares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y perdón, estoy silenciando esto para que no estén molestando, listo. Y entonces, pues es un trabajo interesante, ¿no? Es un trabajo interesante, pero un trabajo que concierne a Colombia, que le conviene a Colombia. Me voy a dar a la tarea, esto para los colegas mexicanos, me voy a dar a la tarea de
buscar si aquí en México se está haciendo algo similar. Es difícil por cierta cuestión. Ahorita conforme vayamos avanzando en el artículo, vamos a ir viendo esto, ¿sí? Estos autores en el artículo mencionan que utilizan esta metodología porque extrañamente, y no tan extrañamente también tal vez, los pescadores les cortan las cabezas y las aletas a los tiburones, de tal manera que ya cuando llegan, es una pesca artesanal. Al ser una pesca artesanal, recordemos que es una pesca que se hace a través de embarcaciones menores, como la de la imagen, ¿sí? Se puede hacer mediante, bueno, no sé si en otros países todavía está permitido el uso de palangres. Aquí en México ya está empezándose a prohibir el uso de palangres para la pesca de tiburón, eh, porque no es un arte de pesca selectivo, ¿no? Entonces muchas veces captura otras especies que ni al caso, o incluso especies amenazadas. De hecho, los mismos tiburones están amenazados, pero sí empieza a verse como ya no una muy buena opción. Entonces se empiezan a utilizar otros artes de pesca. Pero les digo, al ser al ser una pesca artesanal, se utilizan desde embarcaciones menores, como estas que vemos. Entonces, curiosamente, los pescadores colombianos cortan la cabeza y aletas de los tiburones. ¿Esto qué va a causar? Va a causar que cuando llega el troncho, que es como en México, desconozco cómo se le llama en Colombia, pero es como en México se le conoce a esta presentación, por llamarlo de alguna manera, del producto que se pescó, se le denomina troncho, ¿sí? Entonces, al llegar los tiburones en forma de troncho a la costa, los investigadores en biología pesquera no tienen las herramientas para una correcta identificación de los tiburones. Recordemos que los tiburones, pues en cierta forma, de repente cambian su coloración de un animal vivo a un animal que está muerto, cambia la coloración ligeramente, pero es un cambio importante que nos impide identificarlo plenamente. Uno. Dos, la otra parte de la identificación se hace mediante aletas. El patrón de coloración de las aletas es muy específico para determinadas especies, ¿sí? Y pues también ocurre lo mismo, llegan ya sin aletas. Parece ser, no sé, eso no lo menciona el artículo, me llama la atención, ¿no? Un artículo científico, pero sí yo creo que deberían mencionar que a lo mejor los pescadores están pues temiendo a lo mejor alguna represalia, algún control biológico que exista, algún control de pesquería que exista en Colombia, y pues por eso recurren a esta práctica. Y lo otro que cortan pues es la cabeza, y al cortar la cabeza pues no hay una manera correcta de identificar a los animales. Entonces el biólogo pesquero está frente a este panorama, está completamente desarmado para poder hacer una identificación y proponer una correcta administración de los recursos, ¿sí? Entonces fue como a estos investigadores, tanto alemanes como colombianos. De hecho yo siento que tengo la idea de que tengo la idea de que la propuesta más bien salió de parte de los investigadores colombianos de emplear esta técnica molecular de PCR para identificar las especies, ¿sí? Para identificar las especies. Y de esa manera poder establecer una arribada de ciertos productos, y entonces poder establecer las especies. Hay aquí una diametral diferencia con respecto a México. En México, los pescadores tienen que tramitar, digo, desconozco cuál sea el procedimiento en Colombia, disculpen ustedes si no estoy queriendo decir que en Colombia no hay una regulación o no haya leyes, ¿no? Pero desconozco cuál sea el procedimiento en Colombia. En México, ¿cuál es el procedimiento? Los pescadores tienen que solicitar un permiso de pesca, número uno, donde se registra su embarcación, los artes de pesca empleados, si están en cooperativas, si son independientes, etcétera, etcétera.
Siguiente parte que está muy legislada aquí en México es que ellos tienen que dar cuenta de la arribada del producto que está arribando a puerto. Es decir, ellos tienen que decir, esto es tiburón sedoso, esto es tiburón volador, esto es tintorera, etcétera, etcétera, ¿sí? Recordemos que el tiburón blanco está protegido, así es que ese no se pesca, ¿no? Y cuando ha llegado a haber pesca eventual, pues tienen que venir en inspectores para checarlo y todo eso, entonces, bueno, ya. Ese es el asunto aquí en México con el tiburón blanco. Pero ellos, los pescadores, tienen que reportar. Y si no lo reportan ellos, quien lo reporta muchas veces es el intermediario. El intermediario es el que recibe el producto, el que paga el precio de playa por el producto. Precio de playa es el precio que da el pescador por sacar el recurso y venderlo. Y generalmente el dueño del camión de hielo o el dueño del camión frigorífico, según sea el caso, no hay camiones que no tienen frigorífico o están utilizando hielo constantemente, entonces van a la planta de hielo, compran hielo, lo pican, lo ponen en el camión y así transportan el producto. Hay otros camiones, evidentemente más caros, que ya la caja la traen con un refrigerador integrado y se dedican a congelar el producto y llevarlo a los distintos mercados desde el punto de pesca, ¿no? Es de hecho como aquí en la Ciudad de México nosotros podemos tener acceso a recursos que están en la costa y no nada más a recursos que estén aquí cerca, como recursos que vienen de la actividad de la acuacultura, pues por el estilo, ¿sí? De la acuacultura continental. Entonces, el permisionario, que es como se le denomina a este dueño del camión de hielo o del camión frigorífico, es el que reporta ante las autoridades, bueno, estoy recibiendo tantas toneladas o tantos kilogramos de tal ejemplar. Aquí hay un detalle, desgraciadamente, en México, y es una práctica con la que respeto mucho a los pescadores, pero con la que no estoy de acuerdo. Cualquier tiburón pequeño se le llama cazón. Y hay especies de tiburones que son de pequeño tamaño, aun cuando ya sean adultos, alcanzan la madurez sexual cuando tienen 50, 60 centímetros de longitud, entonces ya son maduros sexualmente y también se le llama cazón. Entonces, es un vacío en la ley que existe en México. Los pescadores traen cazón, pero muchas veces son crías de tiburones que su talla de primera madurez sexual es mucho más grande y entonces son especies que no se han reproducido y entonces le estamos pegando durísimo al recurso que no ha cumplido su función reproductora para mantener las poblaciones. Entonces, ese es algo con lo que no estoy de acuerdo. Aquí en México decir cazón es como decir cachorro para cualquier cría de mamífero, ¿sí? Pero en la ley, el cazón, pues son las especies que son adultas a pesar de su pequeño tamaño, o sea que ya tuvieron a lo mejor algún chance de reproducirse. Entonces, precisamente aprovechando ese vacío de ley, los pescadores llegan a sacar ejemplares juveniles de otras especies que son más grandes y lo meten como cazón. Pues, como no hay suficientes inspectores de pesca, pues se acepta y desgraciadamente le estamos pegando al recurso. Bueno, entonces por eso, este es el procedimiento en México. Sí se tiene que reportar que llega. Parece que en Colombia lo que reportan es llega tiburón, pam, pam, ya se acabó. No se sabe si es tiburón o qué cosa. Desconozco si allá, por ejemplo, utilicen la palabra cazón. ¿Sí? Aquí, como les digo, es para la cría de tiburón y también se utiliza para especies pequeñas de tiburones. Entonces, bueno, al llegar así los ejemplares, los investigadores lo que determinaron es, bueno, no podemos identificarlos, no podemos hacer una correcta administración de los recursos naturales. Tenemos que encontrar la manera y la manera la encontraron en la biología molecular utilizando tomando muestras de músculo y utilizando toda la metodología, toda la técnica para obtener DNA mitocondrial. El DNA mitocondrial es bastante estable, ¿sí? Se utiliza sobre todo, se utiliza bastante para hacer análisis de PCR
en organismos que tienen mitocondrias, ¿no? Hacer un PCR en un procarionte no serviría, no hay mitocondrias. Entonces, más bien ahí el PCR es de otro material genético y no DNA mitocondrial. Aquí expreso claramente la idea es DNA mitocondrial. Entonces ellos lo tomaban de una muestra de músculo de cualquier parte del cuerpo, o sea, tomaban una pequeña muestra, le daban todo el tratamiento y lo llevaban a una máquina de PCR, ¿sí? Donde, bueno, se hace una polimerización, eso es lo que significa, de hecho, es parte de lo que significa el PCR, una polimerización y se duplican las cadenas y todo, y se ve qué es lo que contiene. Ya que se ve cuáles genes son los que tiene aquí, estos genes de estas mitocondrias que tienen estos ejemplares, este mapa genético que obtenemos, que estaría más o menos a esta altura del proceso, ¿no? Aquí estamos obteniendo las primeras muestras de ADN del músculo que se extrajo de los tiburones, y aquí ya estamos obteniendo los híbridos, la, la, la reproducción del ADN. Entonces se va al GenBank. GenBank es una base de datos gigantesca a nivel mundial que tiene precisamente los mapas genéticos de diversas especies. Y entonces se puede comparar esto que estoy obteniendo con mi PCR contra lo que ya está en GenBank, puedo compararlo y entonces obtener con un rango de error sumamente bajo, casi despreciable, las especies que se están pescando, ¿sí? Las especies, la determinación de especies que se están haciendo. Entonces, es como lo hicieron ellos. Ya que hicieron su análisis PCR, lo llevaron a uno de los scripts de R llamado Arlequín, la versión 3.5.2, 3.5.2.2, ¿sí? ¿Cómo se llama? Un script, por llamarlo de alguna manera, para no llamarlo programa, porque en realidad no es un programa, ¿sí? Un script de R, y lo llevaron ahí para obtener una serie de cosas. Lo primero que encontraron fue la identificación de especies mediante el NADH mitocondrial, genes del NADH2 mitocondrial, y llevándolo a compararlo con el GenBank. Entonces ya pudieron ahora sí determinar perfectamente, a ver, tenemos ejemplos de Mustelus lunulatus. Ese en México se conoce como cazón. Ese sí es cazón, es de pequeño tamaño. De la familia Triaquidae. Tenemos Sphyrna lewini, ¿sí? Y aquí estamos viendo el estatus que tiene en la IUCN. Entonces, por ejemplo, Sphyrna lewini está en peligro crítico de extinción y se está pescando una gran cantidad. Ustedes vean el número de individuos que se obtuvieron, la frecuencia que se obtuvieron de las arribadas cuando llegó este producto a la costa por parte de los pescadores, abarca el 30% de Sphyrna lewini. ¿Sí? Entonces, pues ya nos está esto marcando ahí en el caso de Colombia nos está marcando pues un foco rojo de conservación y de hacer la legislación correspondiente para proteger la especie, ¿sí? Tenemos otro Mustelus genlei, que es de importancia menor, no está tan. Fíjense cómo ejemplares grandes como Sphyrna lewini, pues es un tiburón martillo que más o menos alcanza la madurez sexual cuando tiene una talla de entre 1,5 y 2 metros, están en peligro crítico de extinción porque se pescan antes de que puedan reproducirse. En cambio, especies que se pueden reproducir, como los Mustelus de la familia Triaquidae, son tiburones de pequeño tamaño, máximo alcanzan 1 metro, no hay tanto problema.
¿Por qué? Porque ahí sí las crías son tan pequeñitas que ni alcanzan a caer en los artes de pesca y generalmente se desechan, no sé, si están vivas se regresan todavía porque no funcionan como un ejemplar para comercialización. Entonces, solamente se comercializan especies adultas y tenemos que son importancia menor en cuanto a cuestiones de extinción, lo cual resulta interesante, ¿no? Carcarinus falciforme, está en un estatus vulnerable. Carcarinus limbatus y Rhizoprionodon longurio es otra especie que en México se le conoce como cazón también, ¿sí? Hay uno que es cazón de ley, hay otro, los nombres comunes es lo malo, varían de país en país y entonces pues lo único que causan es confusión. Lo mejor es el nombre científico, ¿no? El Cacarinus limbatus, el tiburón volador, así que se conoce en México, tiende a brincar mucho cuando pesca una línea, cuando agarra una línea, tiende a brincar mucho, por eso le llaman tiburón volador, ¿no? Otro Mustelus, fíjense, volvemos a lo mismo, es una consideración menor, no está tan relevante, no está tan impactado, ¿no? Carcarinus cerdale, otra vez, igual que Sirna lewini, en, en peligro crítico de extinción. Sirna cigaena, vulnerable. Mustelus sp, no se identificó, pues al no identificarse cuál es la especie, pues no hay datos disponibles en la IUCN y evidentemente pues tampoco en el GenBank, ¿no? Y luego los Esfirna, entre ellos Esfirna tiburo. Esfirna tiburo es un tiburón martillo, pero que le llaman tiburón cabeza de pala o tiburón cabeza de sombrero, que la cabeza modificada no está tan modificada, nada más parece de veras una pala, y es un tiburón de pequeño tamaño con respecto, por ejemplo, a Sphyrna lewini. Entonces, más o menos ahí se va compitiendo en tallas de primera reproducción con los mustelus de la familia Triachidae, ¿sí? Y bueno, Carcarinos leucas, que el conocido tiburón toro, que también es vulnerable, ¿no? Entonces, pero estos ya representaron una porción muy pequeña de las muestras que ellos tomaron, ¿no? De las muestras que ellos tomaron de la pesca artesanal. Bien, metieron a este programa que les había mencionado, ¿sí? Metieron a este programa que les había mencionado, este ScriptDR, metieron los datos de ADN o de DNA y hicieron un análisis de máxima verosimilitud y encontraron estos datos, ¿no? Encontraron más o menos se agruparon por familia y por género, ¿sí? Aquí vemos que todos los mustelus se encuentran representados acá, ¿sí? Y se utilizó como individuo externo a Ipanus longus. Ipanus longus es una raya. Ipanus es el género que se determinó. Antes era el género Daciatis, ya el género Daciatis está en desuso y ahora es Ipanus. Entonces se utilizó una raya como ejemplar externo. Esto ¿para qué se utiliza en sistemática? Se utiliza con el fin de darle una raíz, un tronco al árbol filogenético que se esté haciendo, sea de bootstrap, sea de máxima verosimilitud, sea de cualquiera de estas prácticas de la sistemática. Entonces es como para enraizar, se le denomina enraizar el árbol. Entonces se utiliza un organismo que esté ligeramente emparentado, pero no sea, o sea, no puedo utilizar otro tiburón. Necesariamente tengo que utilizar, pues un cartilaginoso, sí, pero que no esté emparentado con los tiburones, tan emparentado con los tiburones, entonces por eso se usó esta raya, ¿no? Y esto, bueno, esto fue lo que encontraron. Entonces se agrupan, si se dan cuenta, se agrupan más o menos, ¿sí? El único que sale por ahí diferente es Rhizoprionodon longurio, ¿sí? Que está un poco aparte de los demás grupos, pero todavía pertenece, digamos,
a este grupo que se identificó con el color naranja, ¿no? También se hizo una caracterización de sexos de los organismos, esto es cuando se visceraban, y entonces se encontró esta proporción dentro del muestreo que ellos hicieron, ¿no? Encontraron una gran cantidad de hembras, eh, una cantidad más, de algunas especies más moderada de machos, en otras fue más de machos que de hembras, ¿sí? Encontraron este dato que es interesante, Mustelus genlei, es un cazón. Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de hembras y una cantidad muy limitada de machos. Esto nos da una idea, de hecho más adelante vamos a hablar sobre esto porque incluso es una de las conclusiones a las que ellos llegaron. Esto nos da una idea que casi todos los tiburones, y esto es algo que se ha visto para cuando no se hacen capturas de tiburones, sino cuando se hace buceo con tiburones, hay agrupaciones por sexo, ¿sí? Hay agrupaciones por sexo, es decir, podemos ver grandes grupos y generalmente esos grandes grupos son de un solo sexo. Es más, en Esfirna lewini se ha visto, por ejemplo, y esto es comunicación personal con el doctor Mario Jaime, se ha visto, él me comentaba que se ha visto que cuando hacen estas grandes migraciones, esos tiburones, pues son tiburones bastante migratorios, más migratorios que otros, o sea, sus distancias que recorren son muy grandes. Es curioso que las agrupaciones se forman cardúmenes o bancos y los bancos están diferenciados por sexo. De hecho, él me comentaba que generalmente el banco que va más superficial es el de las hembras y el banco más profundo es el de los machos, que es lo que ellos han podido observar, ¿no? Entonces aquí este dato pues nos está dando una idea precisamente de esto, ¿no? De que hay una gran cantidad, hay lugares donde se agrupan las hembras y los lugares donde se agrupan los machos no se han descubierto, por eso la poca presencia de machos. Igual en algunos otros grupos, ¿no? Y hubo también individuos indeterminados, es decir, que aquí viene un detalle importante. Si a la hora de estar eviscerando la gónada no es suficientemente madura, yo no puedo determinar si se trata de un macho o de una hembra. Y al ya no tener aletas, recordemos que en los tiburones se puede ver el sexo en las aletas pélvicas, tenemos los mixopterigios. Al ya no haber aletas, pues únicamente se sacó viendo la gónada. Y si el ejemplar es lo suficientemente pequeño que no ha alcanzado la madurez sexual, la gónada va a ser inmadura. ¿Cuál sería la ventaja de dejarle las aletas pélvicas? En las aletas pélvicas yo puedo ver el sexo y difícilmente me voy a equivocar, porque los machos tienen órganos intromitentes y las hembras no. Entonces, pues para que se den una idea, ¿no? De hecho, Carcharinus leucas, aquí se pueden dar una idea que fue un solo ejemplar el que encontraron, pero sorpresa, no se sabía qué sexo tenía, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que muy posiblemente se trataba de un juvenil y eso una vez más prende un foco rojo en cuanto a las capturas de estos ejemplares en Colombia, ¿sí? En el Pacífico colombiano. Después se hicieron una estimación de tamaño de clase de juveniles y adultos, después de análisis morfométricos, ¿no? Y empezaron a graficar solamente cerca de 14 especies que ellos obtuvieron, solamente graficaron 4, que son las más representativas, ¿no? Y vieron más o menos la diferencia entre el tamaño de clase estimado según este análisis morfométrico, ¿no? Y aquí tenemos a Carcharinus falciforme, hembras, machos e indeterminados, o sea, no se determinó el sexo, Mustelus genlei, Mustelus lunulatus y Esfirna lewini, ¿no? ¿Por qué usaron estos ejemplares? ¿Por qué usaron estas especies? Por varias razones importantes. Bueno, también encontraron los haplotipos. Aquí están los haplotipos de los distintos grupos en distintas zonas.
Casi por lo regular los haplotipos fueron similares, fueron casi muy similares en todos los puntos de muestreo. Dense una idea, miren, aquí se ve los puntos de muestreo y casi todos los haplotipos fueron muy similares. Hay unos que no salieron tan similares, como el de Mustelus lunulatus, ¿no? O como los de Mustelus genlei, pero Carcharinus limbatus falciforme y el Sirna lewini salieron muy parejos en estos haplotipos, ¿sí? Todo esto, una vez más, obtenido con DNA mitocondrial, ¿sí? Y pues es parte de los resultados que les arrojó su estudio. De Mustelus genlei, lo que decía, se vio la segregación de sexos, entonces ahí está una imagen de Mustelus genlei. Este ya es un individuo adulto. Podemos ver que se trata de una hembra y entonces pues hay esta segregación de sexos, lo cual nos arroja un dato importante en cuanto a la biología de las especies. No importa la especie de la que se trate en tiburones, van a existir estas agregaciones por sexo. ¿Sí? Ojo, evidentemente la naturaleza no es blanca o negra, tiene todo un matiz de grises, ¿no? Tiene una serie de matices de grises. Debe haber tiburones que no haya esta agregación o esta segregación por sexo. Debe haber especies de tiburones, pero serían la excepción y no la regla. La regla es que las especies de tiburones se segregan por sexo. Y eso fue lo que encontraron ellos con el muestreo, lo que vimos, ¿no? Encontraron una gran cantidad de hembras y una escasa cantidad de machos de Mustelus genlei. Después encontraron otro dato interesante. Fíjense cómo la herramienta, cómo lo que les decía, ¿no? La herramienta de la biología molecular no es así tan desechable como hubiéramos pensado, ¿no? Cuando al principio, ¿no? Que incluso yo siempre hacía la broma de, ay, ¿para qué lo molecular? Pues lo otro está bonito, ¿no? No, también tiene una función interesante que nos arroja luz sobre datos poblacionales importantes. Estos investigadores encontraron que Sphyrna lewini tiene una variedad genética muy limitada, por eso aquí puse una cadenita de DNA muy pequeña, tiene una variedad genética muy limitada. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que ya las poblaciones del Pacífico colombiano están sufriendo, si es que no migran, se presenta la migración, pero ya esas poblaciones están presentando un alto nivel de endogamia, con la consecuente y posible desplazamiento hacia la extinción por esta endogamia, que se vayan presentando taras genéticas que de alguna manera vayan diezmando la especie. Y aquí lo importante sería que se hiciesen estas migraciones, pero genéticamente, aunque se hagan las migraciones, genéticamente hablando, comienzan a estar muy aislados, comienzan a ser un grupo pequeño, el grupo de Sphyrna lewini, la especie de Sphyrna lewini comienza a ser un grupo pequeño. Por eso la diversidad genética tan menor. ¿Sí? Quiere decir que incluso aunque hagan estas migraciones a donde van y se aparean, no hay un refresco genético, por llamarlo de alguna manera, que se renueven genes y se mantenga una salud genética en la población. En cambio, Carcharinus falciformis, su diversidad genética es enorme. ¿Sí? ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que a pesar de que es una especie que se pesca, déjenme ver en qué estatus está falciformis. Vamos a ver. Aquí estaba. Falciformis está en una condición vulnerable, o sea, pero sin embargo, al tener esta mayor diversidad genética, quiere decir que hay más juego genético si es que se presentan migraciones para reproducción, y entonces hay más juego genético y es una especie que aunque esté en condiciones vulnerables, si no se sobrepesca,
la tendencia puede ser a que se mantenga la diversidad genética y una salud de la especie. En cambio, Sphyrna lewini, al no ser tan diverso genéticamente hablando, puede empezar a haber taras endogámicas genéticas que vayan acercando a la especie ya de por sí en peligro crítico de extinción, vayan acercándola a una extinción irremediable. ¿Sí? Entonces, son datos interesantes que encontraron gracias a los análisis de DNA mitocondrial, ¿sí? Es gracias a los análisis de DNA mitocondrial, son los resultados que fueron encontrando. A mí me parece sumamente interesante todas las herramientas que nos está permitiendo la biología molecular, ¿sí? De tal manera que sin ser un biólogo molecular, sí ya me declaro un entusiasta de la biología molecular como herramientas que coadyuven a la actividad natural y normal de los ictiólogos, ¿sí? Y digo natural y normal no porque sea normal, sino porque al ser un procedimiento caro, generalmente nos decantamos por procedimientos más económicos. Bien, de esta manera, pues llegamos al final del artículo. Nos vemos en 8 días. Todavía no sé si va a poder ser, si va a ser grabado o va a ser un enlace en vivo. Yo les aviso, ¿sí? Yo les aviso si va a ser un enlace en vivo, si va a ser un enlace grabado. Pero de todos modos, con esta grabación van a contar tanto en el sitio de Facebook como en el canal de YouTube, para que en donde quieran ustedes verla, ¿no? Y digo, también para mí es hasta una satisfacción y un descanso, porque pues nada, mi naturaleza de repente un poquito belicosa en las redes sociales y que hay mucha gente delicada, de repente me castigaban en Facebook y no tenía yo manera de transmitir estos enlaces o estos videos de divulgación científica de la ictiología. Pues les agradezco mucho la atención, les agradezco anticipadamente que participen en este video, aunque sea un video grabado. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego, muy buenas noches.